A ver, pensemos en una situación que es de lo más común. Uno tiene su diploma, controla la gramática a la perfección, sabe la diferencia entre say y tell, todo parece en orden. Pero de repente, en la vida real, alguien dice una frase súper sencilla y ¡pum! Pánico. El cerebro se bloquea. Bueno, pues la cosa es que el problema no es la falta de inglés, no. El problema es que el oído ha sido entrenado para un idioma que, simple y llanamente, no existe. Exacto, justo eso. Es como si toda esa preparación chocara contra un muro. ¿Y por qué? Porque el inglés de los libros, el que aprendemos en clase, es perfecto, claro, pausado, cada palabra en su sitio. Pero el inglés real, el de la calle, es otra historia. Es rápido, está todo conectado y a primera vista parece un caos total. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es justo eso, desgranar los secretos de ese supuesto caos para que, de una vez por todas, deje de serlo. Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar a tirar abajo ese muro. El primer concepto que hay que entender, y es clave, es lo que podríamos llamar el efecto pegamento. A ver, si lo pensamos, en español pronunciamos las palabras como si fueran islas, ¿verdad? Decimos hola, ¿cómo estás? Hay una pequeña pausa. En inglés, sin embargo, no funciona así. Las palabras son más bien como los eslabones de una cadena. Todo va enganchado. Y mirad, este ejemplo es perfecto para entenderlo. Alguien oye, nota tal, y el cerebro, ¿qué hace? Pues se pone como loco a buscar tres palabras separadas. Not, at, all, y claro, no las encuentra. Fracasa estrepitosamente. ¿Por qué? Pues porque un nativo no dice esas tres palabras. Las dispara. Salen como un único bloque de sonido. Nota tal. Es como una sola onda, no tres trocitos separados. Así que aquí está la clave de todo, el punto crucial. Hay que dejar de intentar deletrear con el oído, de ir palabra por palabra. La nueva misión, por así decirlo, es empezar a surfear esa ola de sonido. Es un cambio de chip total. Hay que pasar de ese análisis casi forense de cada palabra a simplemente captar la melodía completa de la frase. Bueno, vamos con el segundo punto. Y ojo con este, porque es un fenómeno que vuelve loca a muchísima gente. Resulta que para hablar más rápido y sonar más fluidos, los nativos hacen algo que podríamos llamar el asesinato de letras. Sí, como suena, directamente las eliminan. El nombre técnico de esto es elisión. Y esto que vemos aquí es súper revelador. Por ejemplo, la D en standby, pues muy a menudo desaparece. Puf, se convierte en un sonido fantasma. Lo que se oye de verdad es standby. Y pasa lo mismo con la H al principio de palabras como him o her. Nadie dice tell him marcando la H. Lo que llega al oído es tell him, todo junto. Y claro, ahí es donde nace toda la confusión. El cerebro está programado para buscar un sonido que no existe. Está buscando un fantasma, una letra que la persona que habla ha decidido quitar para ir más rápido, por pura economía del lenguaje. Es normal sentir frustración. ¿Se está buscando algo que simplemente no está ahí? Vale, tercer punto. Y este es fundamental, sobre todo si el objetivo es entender o hablar inglés americano. Vamos a hablar de una letra que tiene una auténtica crisis de identidad. Hablamos de la letra T, que en muchísimas ocasiones pues decide que le apetece sonar como otra letra totalmente diferente. Y lo curioso es que la regla es súper sencilla y además muy consistente. Es esta. Cuando una T o incluso una doble T se queda atrapada entre dos sonidos de vocal, se transforma. Su sonido cambia al de una R suave. Es un sonido muy parecido a nuestra R en palabras como pero o caro. Estos dos ejemplos lo ilustran a la perfección. En una conversación normal en Estados Unidos, es prácticamente imposible oír a alguien decir water con esa T tan marcada. Lo que se escucha es water. Y lo mismo con better. No dicen better, sino better. Parece un cambio pequeñito, pero es un cambio que lo modifica todo. El choque mental que esto produce es inevitable. El oído está oyendo claramente una R, pero el diccionario que tenemos en la cabeza tiene esa palabra guardada con una T. El resultado, un cortocircuito. Es como si el cerebro devolviera un error 404, palabra no encontrada. Y lo más frustrante es que es una palabra que se conoce de sobra. Muy bien. Ya hemos visto palabras que se pegan, letras que desaparecen y letras que cambian de sonido. Pero la cosa se pone todavía más interesante. Porque el inglés no es solo una cuestión de sonidos sueltos. Es pura música. Tiene un ritmo, una melodía muy marcada, y si no se aprende a escuchar esa melodía, nos perdemos una parte enorme del mensaje. Esta comparación es fundamental. Cuando aprendemos inglés, sobre todo al principio, nos enseñan a pronunciar cada palabra con el mismo peso. I am going to the store. Plano. Pero en la vida real, nada que ver. Solo se golpean, se acentúan las palabras que de verdad llevan la información. El resto se comprime, se dice súper rápido. Entonces, la estrategia aquí es cambiar el foco por completo.
Hay que dejar de intentar pescar con una red cada una de las palabras que flotan en el río de la conversación. La clave es fijarse en las rocas grandes que sobresalen. Esos son los golpes de voz. Esas palabras que suenan más fuerte son las que construyen el esqueleto del significado. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión. La solución para entender el inglés real no es, de verdad, memorizar más listas de verbos irregulares. La solución es recalibrar el oído. Es como sintonizar una nueva emisora de radio. El problema, en el fondo, no es de conocimiento, es un problema de sintonía. Así que, para que quede claro, esta sería la nueva estrategia de escucha, resumida en 3 pasos. Primero, dejar de cazar palabras sueltas. Segundo, empezar a escuchar los bloques de sonido, todo conectado. Y tercero, dentro de esos bloques aprender a capturar los golpes de voz, las palabras que suenan con más fuerza, porque esas son las que llevan el mensaje. La verdad es que la analogía es perfecta. Es como esas imágenes en 3D. Al principio solo se ve un montón de puntos sin sentido, ¿verdad? Pero en el momento en que dejas de forzar la vista, en que te relajas, de repente, ¡boom!, la imagen tridimensional aparece con una claridad increíble. Pues con el oído, para entender el inglés real pasa exactamente lo mismo. Al final todo se reduce a una idea muy simple. Hay que dejar de analizar y empezar a fluir. Y con esa idea en la cabeza, lanzo una pregunta para la reflexión. ¿Cuál ha sido esa frase de una película o de una serie que por más veces que se repitiera era imposible de descifrar? Esa que sonaba a código secreto. Porque a veces, solo con identificar a esos enemigos auditivos, ya hemos dado el primer paso para por fin entenderlos.